Hola, el aparato genital, tanto en el varón como en la mujer, son y constituyen el órgano de la reproducción. Se ubica en una cavidad estudiada con anterioridad, que es la región pélvica, y convivirán con los segmentos más distales del aparato digestivo y del aparato urinario. Cabe mencionar una región anatómica que constituye la base del tronco y que se denomina periné o perineo. El periné o perineo es una estructura que, como veis en la imagen, se ubica en el suelo de la pelvis, que tiene una forma romboidal y cuya estructura geométrica se obtiene tras unir con líneas la sínfisis púbica con las dos tuberosidades isquiáticas y desde aquí hasta el coxis. Esta región romboidal recibe el nombre de periné o perineo. Vamos a empezar el estudio del aparato genital centrándonos en los genitales de la mujer. Podemos distinguir en la mujer dos grandes grupos de estructuras anatómicas en cuanto al aparato reproductor. En primer lugar, los genitales internos, que estarían constituidos por los ovarios, que son intrapélvicos, a continuación la trompa de Falopio, el útero y la vagina. Los genitales externos, que sería el otro gran grupo de elementos anatómicos del aparato genital femenino, estaría constituido por una estructura que se le conoce con el nombre de vulva. La vulva, como vemos aquí, está formada por unos elementos anatómicos que dentro de unos minutos describiremos. Empezamos por estudiar, en primer lugar, las glándulas o gónadas sexuales de la mujer, que son los ovarios. Como veis, son glándulas intrapélvicas, se ubican una a cada lado de la estructura central, que es el útero, tienen forma y tamaño aproximado de una almendra y en cada uno de los ovarios observamos dos regiones bien distintas. Una periférica, que constituye la cortical ovárica, en donde vamos a encontrar los folículos que contendrán los ovocitos o los óvulos primordiales. Cada mujer nace ya con un número determinado y limitado de óvulos primordiales o inmaduros. A lo largo de la vida fértil van a ir madurando hasta alcanzar la menopausia. La zona central del ovario es una zona rica en tejido conectivo y vasos. Como vemos, el ovario está sujeto por o mediante dos estructuras. De un lado tenemos un meso o ligamento suspensorio que lo une a la pared de la pelvis, que sería este elemento que estoy señalando, a través del cual aparecen o se suministran los vasos y nervios al ovario. Y otro ligamento, que es este que tenemos aquí, que es el ligamento útero-ovárico. Bien, las funciones principales del ovario serían dos fundamentalmente. De un lado sería la producción de células germinales, como son los óvulos, y de otro lado sería la producción de hormonas sexuales femeninas, que como se debe de saber, son fundamentalmente dos. De un lado los estrógenos y de otro lado la progesterona. Estas hormonas se estudiarán con detalle y más extensión en el apartado correspondiente al sistema endocrino. Las trompas de Falopio, que tenemos una a cada lado, también llamadas oviductos o trompas uterinas, se encargan del transporte de los óvulos desde el ovario hasta el útero. Es el lugar en donde se produce la fecundación del óvulo y esto se realiza justamente en donde está ahora señalando el puntero. En cada una de las trompas podemos identificar varios segmentos. Un segmento que se encuentra dentro del espesor del útero, que sería la porción intersticial o uterina, a la cual va a seguir el cuerpo, que es esta estructura de mayor dimensión, que a su vez se subdivide en una porción estrecha que se llama istmo y una porción más dilatada que recibe el nombre de ampolla o región ampular.
el extremo distal de la trompa de Falopio se abre como una especie de trompa o trompeta en una formación que se llama pabellón de la trompa de Falopio, que también recibe el nombre de infundíbulo. Vemos que el borde del pabellón posee una serie de prolongaciones que se llaman fimbrias. Existe una fimbria de mayor longitud que contacta con el ovario, que se llama fimbria ovárica. La estructura de la pared de la trompa de Falopio está constituida en el interior por una mucosa que constituye una serie de repliegues, como veis, longitudinales. Tiene a continuación una capa muscular y por fuera una capa membrana de tejido conectivo. Bien, a continuación nos vamos a encontrar con el útero, que es un órgano eminentemente muscular, que tiene forma de pera y tamaño de pera invertida, que se localiza en el centro de la cavidad pélvica, como vamos a ver ahora mismo. Aquí tenemos la cavidad pélvica vista desde arriba. Esta sería la región anterior, la posterior, vejiga, útero. Aquí tendremos colon sigmoide y recto, la bifurcación de los grandes vasos de la pelvis, y por aquí encontramos las trompas de Falopio y los ovarios. Siguiendo con la descripción del útero, en él podemos distinguir un fondo, un cuerpo, y la porción más caudal sería el cuello o cérvix uterino. Las regiones en donde nacen las trompas de Falopio se llaman los cuernos uterinos, y en el cuerpo existe una región que se estrecha hacia abajo que recibe el nombre de istmo del cuerpo uterino. Bien, si practicamos un corte coronal, como ocurre en esta imagen, observamos que el interior del útero adopta una forma un tanto triangular. La pared uterina está formada por 3 capas. La capa más interna, que es una mucosa muy rica en glándulas y que sufre muchos cambios a lo largo del desarrollo, o mejor dicho, del ciclo menstrual de la mujer, se llama endometrio. La capa media, que está formada por músculo liso, muy grueso y potente, se llama miometrio. Y, por fin, la capa externa, sobre todo en la región cefálica del cuerpo o del fondo uterino, está cubierta por peritoneo. Bien, el istmo del cuerpo uterino lo vamos a encontrar justo antes de alcanzar el cuello. El cuello uterino constituye la región más caudal, que es la zona que estoy señalando ahora. La parte interna de esta región se llama conducto cervical o conducto del cuello uterino, y, como vemos, la parte más distal del cuello asoma sobre el conducto vaginal. Esta estructura que asoma dentro de la cavidad vaginal recibe el nombre de hocico de Tenca. Hocico de Tenca. Bien, existen, como vamos a ver ahora, unos recesos o unos espacios entre la vejiga de la orina y el útero, y entre el útero y el recto. Estos recesos o fondos de saco están cubiertos por peritoneo y reciben la denominación de fondo de saco vésico-uterino, al que hay entre la vejiga y el útero, y el que hay, que es mucho más profundo y mucho mayor en tamaño, entre el útero y el recto, se llama fondo de saco recto-uterino, o también conocido como fondo de saco de Douglas. Existen unos ligamentos que ahora mismo vamos a observar, que son este y este de aquí, que emergen del área de los cuernos uterinos y que se dirigen al seno de los labios mayores de la mujer. Son los equivalentes a los conductos deferentes, que en la mujer no han llegado a desarrollarse,
pero que existen como elementos atróficos. Con respecto al siguiente elemento del aparato genital en cuanto a estructuras de genitales internos, nos corresponde estudiar el conducto vaginal o vagina. Es un conducto, como veis, músculo elástico, que está tapizado por una mucosa que tiene unos pliegues transversales, que en condiciones normales es una cavidad virtual, es decir, que mientras no esté ocupada, la pared anterior y la pared posterior están en contacto y que alcanzan un poco más allá del cuello uterino, formando un receso o un fondo que se llama fondo de saco vaginal o fornix, que sería justamente la estructura que estoy señalando en estos momentos. Aprovechando esta estructura, podemos ver cómo en un plano sagital el útero también tiene una cavidad que se repliega y el fondo uterino descansa sobre la parte posterior y superior de la vejiga de la orina, formando un ángulo de concavidad anterior. Finalmente, la vagina se abre ya a través del orificio vaginal externo en una región que se conoce como vestíbulo vaginal. En cuanto a los genitales externos, están constituidos de un lado por el denominado monte de Venus, que sería esta zona prepúbica, rica en tejido almohadillado graso, y que la piel está revestida de vello. A continuación y hacia abajo nos encontramos con dos labios mayores, uno a cada lado, que se unen por delante en la comisura vulvar anterior y por detrás en la comisura vulvar posterior o labial posterior, que por su cara externa son de una piel oscura y están también revestidos por pelos, equivalen a la bolsa testicular en el varón. Por dentro de esto nos encontramos dos pliegues desprovistos de vello, son húmedos y rosados y se denominan labios menores. Los bordes anteriores de los labios menores de alguna manera se desdoblan formando un repliegue que cubre el clítoris que tenemos aquí, formando lo que se conoce como prepucio del clítoris. Y por la parte inferior, los dos labios menores se unen a la superficie inferior del clítoris formando el frenillo del clítoris. Entre los labios vamos a encontrar la región del vestíbulo, región vestibular en la cual encontramos el meato, que ocupa una región más anterior, por detrás el orificio vaginal y a ambos lados del orificio vaginal podremos identificar dos pequeños orificios de las glándulas anejas que son las glándulas de Bartolino. Bien, alrededor de esta zona nos vamos a encontrar con unos órganos eréctiles que son los bulbos vaginales de la mujer, que son estructuras que se rellenan de sangre durante la estimulación sexual. Y el otro órgano importante eréctil de la mujer es el clítoris, que como veis se encuentra en la parte más anterosuperior de los genitales externos. Y hasta aquí la descripción de los genitales y aparato reproductor en la mujer.